Ahora veremos una ofimática que es muy completa y es totalmente gratis. Es open source. Esta es LibreOffice. LibreOffice lo puedes descargar desde libreoffice.org. Veamos qué versiones se pueden descargar. Vamos acá en descarga y aquí tenemos que hay varios tipos de Office dependiendo del sistema operativo o cómo lo vayas a utilizar. Tenemos LibreOffice para Android, tenemos las versiones portátiles o portables y la versión instalable. A nosotros nos interesa en este momento la versión instalable y la versión portable. La versión portable es muy interesante ya que puedes instalar el Office desde una memoria USB y arrancarlo desde ahí. O sea, si te encuentras una computadora que no tiene Office en su sistema, solamente colocas la memoria USB y arrancas el programa desde ahí. Vamos a ver ahora la versión instalable. En la versión instalable nosotros tenemos que ahorita está LibreOffice.7.2 y nos identifica el sistema operativo. Nosotros solamente vamos a dar clic en descargar. Veamos que también hay LibreOffice para Mac y Windows de 32 bits. Entonces solamente le damos descargar y él se nos va a descargar. Damos donde lo queremos descargar y listo. Yo ya lo he descargado. Ahora vamos con la versión portable. Vamos a descargar la versión estándar. La versión portable estándar. Entonces nosotros solamente le damos clic donde queremos que se nos descargue. Yo ya lo he descargado y ahora vamos a instalarlo. La versión instalable yo ya la he instalado y es tan sencillo como la versión portable que vamos a instalar ahorita. Este es nuestro instalable y esta es la versión que ya está instalada. Entonces nosotros vamos a la versión instalable y le damos ejecutar como administrador. Y aquí nos dice nada más en qué idioma lo queremos instalar. Le damos OK. Siguiente, siguiente. Le decimos que aquí queremos que se nos instale en la misma carpeta. Y damos instalar. Yo voy a pausar por este momento la instalación para seguir cuando ya esté finalizada. Listo, la instalación ya ha finalizado. Solamente después de que se termina de completar la barra nos sale esto y le damos en terminar. Y vemos que ahora sí está la carpeta con el Office instalado. Entramos a la carpeta y podemos directamente darle clic a los programas que vamos a ver o darle clic a LibreOffice. Le damos dos veces clic y él se nos va a abrir. Cabe destacar que para utilizar esta ofimática necesitamos un poquito más de recursos comparado con los otros Office que hemos visto que son más ligeros. Está iniciando. Y aquí tenemos la ofimática. Aquí tenemos los distintos programas que son, bueno, este es para Word, este es para hojas de cálculo como en Excel, este es para presentaciones, este de acá es algo estilo Publisher, este es para hacer fórmulas matemáticas y este es para bases de datos. Entonces lo iremos viendo en los próximos videos y comparándolos con Microsoft Office. Ahora que ya tenemos las dos versiones instaladas, vamos a ir a la versión portable y si nos fijamos acá tenemos todos los programas directamente. No hay necesidad de ir al programa madre, sino también y podemos ir al programa directamente. En este caso vamos a ver lo que es la alternativa Word, que es Greeter. Nosotros solamente le damos doble clic y él se nos va a empezar a abrir.
Aquí tenemos entonces la versión o alternativa a Word. Si vemos, se parece mucho a la interfaz de usuario al Word de años pasados, como el Word 2003, por ejemplo. Pero esa interfaz nosotros la podemos cambiar. De antemano así viene, así, recién instalado. Y aquí tenemos todas los iconos de las herramientas y podemos navegar por los menús, como pasaba en Word 2003. Pero recordemos que esta ofimática es compatible también con el Word que tenemos actualmente. Y para ello, pues para sentirnos más familiarizados con la interfaz, nosotros podemos ir acá donde dice ver y darle en interfaz de usuario. Aquí nos dice que nosotros podemos escoger, ahorita está en barra estándares, puede tener barra única, barra lateral, pero la que se parece más al Word de ahora es en pestañas. Entonces le vamos a dar ahí. Y como vemos, se nos cambió la interfaz. Ahora no está en menús, sino que está en pestañas. Le damos acá y cambian las herramientas que están abajo. Insertar, disposición, referencia, revisión, ver, extensión. Esta parte es muy interesante porque nosotros podemos ir al gestor de extensiones e instalar distintas extensiones según la que nosotros queramos o la que nos haga falta. Y también podemos ir en línea a ver qué otras extensiones hay. Por ejemplo, aquí tenemos una lista de las extensiones que nosotros le podemos colocar a nuestro LibreOffice. Volviendo al LibreOffice, vemos acá que también tenemos otras herramientas. Y si queremos nosotros ver el menú de arriba, porque tal vez aquí no se ven todas las herramientas, podemos darle clic acá. Y aquí tenemos entonces las dos interfaces combinadas. Tenemos tanto de las pestañas como también la parte del menú de arriba. Entonces podemos ir tanto aquí como aquí. Y si necesitamos cambiar la interfaz nuevamente, podemos dar clic aquí y le damos en interfaz de usuario. También está barra única, que eso lo que nos hace es comprimir todo. Vamos. Comprimir todo y dejarnos solamente las opciones que más se utilizan normalmente. Yo no lo prefiero. También tenemos la barra lateral, que es que aquí nos va a decir a nosotros la expansión de todas las pestañas o los formatos, nos lo va a dar aquí en la parte derecha. También está en pestaña, ya la vimos, pestañas compactas, que es que solamente nos va a poner los iconos y los más utilizados en las pestañas compactas. Si ven, ahora vamos a ver la otra que es agrupada y compacta. Y como ven, cambió otra vez. Ahora nosotros de acá podemos desplegar distintas herramientas si optamos por esta forma de interfaz. Pero si queremos cambiar otra vez la interfaz, nos vamos a la flechita de acá, vamos a interfaz de usuario y seguimos contextual y sencilla, nos dice la última. Y así es como se ve la última, contextual y sencilla. Yo prefiero, cuando trabajo acá, es
colocarlo en pestañas, pero también con el menú de arriba, para así no perderme nada. Bueno, entonces, ya que vimos cómo podemos nosotros modificar la interfaz de usuario, ahora iremos a la versión más actual, que es la versión 7.2, que es la versión instalable, y la compararemos con el Word actualmente, porque no sería justo comparar una versión un poco más antigua de LibreOffice con la versión más actual de Microsoft Office. Entonces pausaré ahorita el video y lo reanudaré cuando ya esté abierto el programa de la versión instalable. Muy bien, ahora ya que hemos cerrado la versión portable, ahora vamos a ir a la versión instalable. Solamente le damos 2 veces clic acá y se nos va a abrir. Vamos a entrar entonces a la versión o alternativa de Word, que es Greeter, y se nos va a abrir. Yo, como les había dicho, yo ya les he puesto la versión en pestañas, pero vamos a poner también la versión con los menús de arriba. Entonces, ya estamos listos y la vamos a comparar con Microsoft Word. Entonces, aquí nosotros tenemos que en inicio, perdón, en archivo, bueno, tenemos esto. En inicio tenemos lo que es los formatos, la fuente, los párrafos y los estilos. Ahora veamos en LibreOffice. En inicio tenemos copiar formato, el formato de las letras, la alineación, los estilos. Aquí también podemos de un solo las tablas. Ya tenemos lo de las tablas, insertar imagen, insertar objetos o caracteres especiales y buscar. ¿Y qué es lo que tenemos en Word? Después tenemos buscar, reemplazar, seleccionar. Tenemos casi lo mismo. O mejor dicho, lo mismo. Inclusive, LibreOffice, ya aquí tenemos lo que es la tabla y la imagen, que es, como decir, que es lo que más se utiliza. Y para buscar, nosotros las podemos buscar aquí abajo. Y podemos distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Lo que no veo aquí es la opción reemplazar. Ah, sí, aquí está. Buscar y reemplazar. Ok, entonces ahora vamos a ir a insertar. En insertar nosotros tenemos salto de página, portada, selección, tabla, gráfico, objeto, imagen, galería, multimedia. Veamos en Word. Insertar portada, salto de página, página en blanco, tabla, imágenes. Y bueno, ya sabemos que los iconos y modelos 3D, eso no están. Objetos, tenemos hiperenlace, marcador, remisión, campo. Y aquí, bueno, esto es de Office, de Microsoft Office. Tenemos vínculo, marcador, comentario, encabezado y pie de página, número de página, campo, cuadro de texto, insertar con Word, que sería viendo el WordArt de Microsoft Office. Y aquí tenemos las formas, los símbolos. Algo que veo que no está en está acá y no está en el otro es encabezado y pie de página. Al menos en la pestaña insertar. Puede que esté en otra pestaña. O que esté también en menú. Bueno, aquí dice nota al pie, número de página, que eso está
en Microsoft Office, en insertar. Bueno, cabecera y pie, que es lo mismo. Entonces sí lo tiene. Lo que pasa es que algunas funciones que a veces no están aquí, sí están en la pestañita de los menús. O aquí, que también hay otras funciones que también están guardaditas. Ahora vamos al siguiente. Disposición. Márgenes de página, orientación, tamaño de página, columnas, salto de página, portada, marca de agua, división. Veamos en Word, disposición, márgenes, esto es prácticamente lo mismo. Izquierda, derecha, antes, después, esto es lo mismo. Portada, marca de agua. Aquí no está la marca de agua. Creo que insertar. Ok, disposición, sigamos. En disposición también tenemos lo que es cabecera y pie de página. Aquí sí ya lo pone más directamente. Y ahora vamos con referencias. La pestaña diseño, vemos que en Word existe. Y aquí está la marca de agua. Pero en LibreOffice no. Pero eso no quiere decir que otras funciones, como por ejemplo la marca de agua que está aquí, color y bordes de página, no estén en otro lado acá. Porque aquí está en disposición. Ahora vamos a referencias. Referencias. Y aquí tenemos en Word, tabla de contenido, agregar texto, actualizar tabla, nota al pie, investigación, citas y biografía. Veamos acá. Tenemos sumario, entrada, índice, nota final, notas al pie, remisión, marcador, campos, más campos, entrada biográfica, base de datos y orígenes de datos. Aquí tenemos insertar ilustraciones, biografía, administrar, marcar entrada, insertar índice. Son un poquito distintas, pero en la mayoría sí están, en un 70% están casi las mismas herramientas. Y también recordemos que aquí también podemos ver otras herramientas. Nota al final. Bueno, estas son casi las mismas. Y veamos aquí en estilos. Si vemos estilos en Word, había una pestañita que este no lo tiene en las pestañas, pero sí lo tiene en los menús superiores. Estilos de título 1, título 2, etcétera. Entonces, hay que acostumbrarse un poquito que las herramientas no están en el lado donde también están en Word, pero es muy probable que sí existan. Vamos, formato, que sería en este caso también lo que es disposición. Ahora vamos a revisión. Tenemos la ortografía, sinónimos, este sí tiene sinónimo, revisión ortográfica, comentarios, eliminar comentario, grabar, este sí tiene grabar, mostrar, proteger, comparar, combinar, censurar. Veamos Word. Correspondencia. Bueno, Word tiene correspondencia que no la tiene LibreOffice. Vamos a revisar ortografía, sinónimos, contar palabras. Casi lo mismo, nada más que no tiene traducir. Comentarios también está también. Están los que son
restringir las cuestiones que son de seguimiento. Esto creo que no la tiene LibreOffice. Sí tiene rechazar, pasar al siguiente, aceptar todo, comparar, combinar. Y si hay algunas cosas que no se ven acá, se pueden buscar de este lado o también en herramientas. Que aquí tenemos, por ejemplo, ortografía, revisión, sinónimos directamente y otras. Veamos pues vista. Tenemos modo de lectura, vertical, reglas, zoom, ventanas, las macros. Veamos en ver, vista normal, vista web, marcas de formato, óptimo, pantalla completa, cuadrícula, navegador, ventana nueva y veamos qué más tenemos aquí. Mostrar cuadrícula, mostrar toda la página. Y también podemos aquí en ver que tenemos otras pequeñas opciones como son la de galería. También podemos ir de un solo a los estilos. Bueno, en extensiones ya sabemos que podemos instalar las extensiones que queramos acá. En herramientas tenemos ejecutar macro. Vean que también tienen para macros. Asistente para combinar correspondencia. Esta parte está en correspondencia aquí. Correo electrónico sobre algunas otras pequeñas herramientas. Y aquí solamente seguiría ayuda, que esto es nada más de Microsoft Office. Y pues como ven, el LibreOffice es un programa tiene bastantes herramientas. Muy personalizable, pero requiere de un poco más de recursos de la máquina. No tanto como Microsoft Office, pero sí poco más que los otros Office ligeros. Y es completamente gratis, no te va a pedir licencia ni nada de eso. Es un programa open source. Y como ya viste, puedes encontrar las herramientas. Si no las encuentras en las pestañas, las puedes encontrar en las ventanitas del menú superior. Veamos ahora, por ejemplo, lo que es la ortografía. Veamos, bueno, con el mismo ejemplo, canción. Ven que me la compone. Ahora vamos a ir a revisión, ortografía. Y ven que acá me lo está poniendo como si fuera en idioma estadounidense. Vamos a ver español. Español Costa Rica. Ahí sí me aparece canción. Vamos a hacer otra vez ortografía. Canción. Ahora sí me aparece, pero si le pongo el idioma español. Canción. Vamos a corregir y listo. Vamos a ver oración, ortografía. Siempre me aparece en inglés. Y hay que cambiarla a español. Bien, corregir.
Vemos que no es tan intuitivo como Microsoft Office, pero no tienes que instalar ni diccionarios ni nada. Solo te aparece acá todos los idiomas. Inglés, español. Por ejemplo, él viene en inglés. Seguro como me detectó que mi sistema está en español, también me instaló el lenguaje español en el diccionario. Y bueno, hasta aquí esto sería todo. Y en el siguiente vamos a ver lo que es la alternativa a Excel, que es hoja de cálculo. Así literal se llama en LibreOffice. Ahora veremos libro de cálculo, que es la alternativa a Excel. Pero antes de eso, debo aclarar que antes, cuando hablamos en Writer de la revisión ortográfica y solamente nos aparecía inglés como predeterminada, les voy a explicar un poquito cómo cambiarlo a español. Nos vamos aquí, herramienta, opciones, buscamos los que son los idiomas, abrimos idiomas y en esta parte de acá vemos que tiene como predeterminado el inglés. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es cambiarlo a español. Español España, por ejemplo. Y damos a aplicar, aplicar y aceptar. Y ya de esa forma estaría cambiado a español. Ahora vamos al libro de cálculo. Damos doble clic y se nos abre el programa. Hacemos una prueba, por ejemplo, canción. Nos va a marcar que está mal escrita, porque está con revisión ortográfica automática. Si nosotros damos clic derecho, nos va a salir la sugerencia de cambiarla a canción con acento. Ahora sí, ya verificamos que ya tenemos el Office en español correctamente con la revisión ortográfica. Ahora vamos a compararlo con Excel. En primer lugar, tenemos nosotros los que son los copiados de los formatos, después tenemos la fuente, la alineación, los formatos de los números, ya sea moneda, porcentaje o decimales, las celdas y en esta parte de acá tenemos un poquito de los estilos, buscar y reemplazar, ordenar y filtros. También tenemos en esta parte de acá lo que son el efecto contorno, el efecto sombra y algunas otras. Ahora veamos en Excel. En Excel tenemos en inicio lo que son los formatos, fuente, alineación, los números, formatos de números, las celdas. Tenemos ordenar y reemplazar y la autosuma, que la autosuma no la tenemos en este lugar en LibreOffice, pero sí la tenemos en este lugar. Como veremos aquí a continuación, la tenemos acá. Y podemos correctamente cambiarlo a promedio, mínimo, máximo, etc. Y también tenemos las funciones. Ahora vamos a ir a insertar. En insertar nosotros tenemos lo que son la tabla dinámica, insertar hoja, gráficos, lista de funciones, imágenes, multimedia, hiperenlace, campos, cuadro de texto, las formas, los símbolos, los emojis. Y también en esta parte de acá tenemos lo que son la fecha y hora, las cabeceras y los pies y phone word. En Excel nosotros tenemos en insertar los que son tabla dinámica, imágenes, los iconos, modelos 3D, estas no están. Este de acá tampoco. Tenemos después los gráficos, mapa, esto no está. Mapas 3D tampoco está. Estos gráficos de aquí sí están. Y hipervínculo, texto y símbolos. Vamos ahora a disposición de página. Tenemos los temas, los márgenes de las páginas, los ajustes de impresión, las opciones de las hojas y la organización. Y
En disposición, en LibreOffice tenemos formato de las páginas, cabecera y pies, las vistas, el área de impresión, lo que son las columnas y las hojas, y lo que son los temas, selecciones, y aquí para acá tenemos las alineaciones, y en este cuadrito de acá tenemos algunas otras opciones. Aquí sí estamos un poquito menos que en Excel. Veamos, en la opción sí, en gráficos también tenemos que los gráficos de LibreOffice no tienen nada que envidiarle a los de Excel. Ya que tenemos gráficos normales, tenemos de barra, de círculo, de área. Tenemos también estos de acá. Y también tenemos gráficos en 3D. Que son, por ejemplo, estos tipos de gráficos. Se ven muy bien. Por ejemplo, para ejemplificarlo un poco más, ponemos algunos números. 2, 4, 2, por ejemplo. Y de aquí, digamos que vamos a hacer un gráfico. Entonces aquí tenemos los primeros gráficos. Veamos cómo se ven. Y lo colocamos en barra. Y aspecto 3D. Ese se vería también. Y también podemos cambiarle lo que son los colores, pero eso ya metiéndonos un poquito más a la configuración concretamente de los gráficos. Entonces, sí, pero si bien la información general no tiene nada que envidiarle a Excel. Son bastante presentables. Ahora vamos a datos. En datos tenemos vincular con datos externos. OpenXML, proveedor de datos. En Excel tenemos fórmulas. Bueno, en datos tenemos obtener datos, funciones recientes, consultas, ordenar y filtrar, herramientas de datos, previsión y esquemas. Y después acá tenemos lo que son en revisión, la ortografía, los comentarios, grabar, proteger hoja. Después vamos a revisar y tenemos la ortografía, sinónimos, estadísticas, traducir, comentario, proteger hojas. Veamos más acá en revisión. Si nos acordamos, nosotros le cambiamos el idioma. Si deseamos regresarlo o ponerle otro idioma, podemos hacerlo desde aquí, desde ese idioma para todo el texto. Y si deseamos cambiar esa configuración directamente desde acá, desde el libro, podemos ir aquí, después a más, y nos sale la configuración de LibreOffice. Ahora vamos aquí a ver, tenemos vistas normal, fórmula, pantalla completa, inmovilizar filas. Y en Excel tenemos en vista del libro, mostrar, el zoom, las ventanas y las macros. Y en LibreOffice, en extensiones, sabemos pues que podemos instalar bastantes extensiones desde su página web. Y aquí tenemos después las herramientas que son acá las macros, el modo de relleno, rastrear, quitar pendiente, búsqueda de valor de destino, rastrear errores. Y aquí en herramientas también tenemos algunas otras, como organizar diálogos, organizar las macros. Lo único que veo aquí que falta un poco sería visualmente lo de las fórmulas, porque Excel tiene aquí fórmulas y nos dice qué tipo de fórmulas tiene. En una parte más vistosa
en una pestaña, pero LibreOffice la tiene directamente desde aquí, desde FX. Aquí podemos ver todos los tipos de fórmulas, ya finanzas, información. Entonces hay que adecuarse un poquito. Las herramientas están, pero no están a veces donde están en los de Microsoft Office. Por ejemplo, las de lógica, las de finanzas que utilizo yo. Aquí están, por ejemplo, el BAN, TIR. Entonces las funciones están, solamente que a veces no están tan visibles. Y si no, recuerden que también pueden obtenerlas desde aquí. Si no están en esta parte de aquí, ni tampoco aquí, pueden estar en esta parte de aquí. Por ejemplo, los estilos. Todos estos estilos no los vimos acá, pero están en el menú superior. Datos, herramientas, ventanas. Bueno, en herramientas también podemos irnos aquí a opciones. Y ahí están lo que les dije, las opciones de LibreOffice. Entonces, eso sería todo por ahora. Podemos ver que la mayor parte de las herramientas sí están y algunas están no tan visiblemente, pero sí se encuentran. Y ahora vamos a ir por el siguiente, que va a ser la opción de PowerPoint o la alternativa a PowerPoint en LibreOffice. Seguimos entonces con la alternativa a PowerPoint. Este se llama Impress en LibreOffice. Este que está acá, nosotros le damos doble clic y se nos va a abrir el programa. Lo primero que nos va a aparecer va a ser algunos ejemplos de plantilla o estilos de plantilla, los cuales nosotros podemos elegir si queremos. En esta parte de acá, por ejemplo, damos doble clic y se nos va a instalar para así comenzar a trabajar. Si queremos, ya tenemos, por ejemplo, algunos diseños preestablecidos. Y en la parte derecha podemos ver algunos otros estilos, algunos otros diseños. También podemos ver en esta parte las animaciones, las transiciones y algunas otras herramientas. Comencemos entonces comparándolo con PowerPoint. En el primer lugar de las pestañas tenemos lo que son los formatos, después tenemos los que son las diapositivas, nueva página, eliminar diapositiva, etcétera. Después tenemos lo que son los formatos de las letras. Después tenemos la alineación, cuadro de texto, las formas y las líneas. Iniciar presentación y aquí tenemos efecto contorno, efecto sombra, carácter, párrafo, buscar y reemplazar. Ahora vamos a PowerPoint. En PowerPoint tenemos los que son los formatos, la diapositiva, la fuente, la alineación, los párrafos, las formas, buscar y reemplazar. ¿Siguieron? Aquí está casi lo mismo, que son las más utilizadas. Ahora seguimos con insertar. En PowerPoint tenemos nueva diapositiva, tabla, imágenes, capturas, formas, modelos 3D, iconos 3D no están. Smarar, que sería el font art en LibreOffice, y está. Los gráficos, esta parte que es solo de Microsoft Office. Los vínculos, comentarios, texto, cuadro de texto, ya vimos que sí está. Los símbolos y multimedia. Ahora veamos en LibreOffice o en Impress LibreOffice. Insertar y vemos nueva diapositiva, duplicar diapositiva, tabla, gráficos, imágenes, galerías, multimedia, hiperenlace, font Word, que es lo mismo que vimos o que expliqué anteriormente. Campo, cuadro de texto y aquí por acá tenemos las formas, los emojis y los objetos de fórmula. También acá en esta partecita de aquí tenemos algunas otras herramientas, cabecera y pie, número de página, total de páginas, marcos flotantes. Hay otros. Ahora seguimos con disposición.
En disposición tenemos formato de página, cabecera y pies, nueva página, duplicar, cambiar nombre de página, subir y bajar página. Y aquí tenemos cambiar patrón de diapositivas, patrón de fondo. Y en esta partecita de acá tenemos algunas otras opciones para poder así realizar nuestro trabajo. Y en PowerPoint tenemos, bueno, las siguientes pestañas es diseño. Que esta parte es la primera parte que nos salió a nosotros, en que nosotros teníamos que escoger el diseño de la diapositiva. Pero aquí en esta partecita de aquí si nos sale, por ejemplo, el tamaño de la diapositiva, el formato de fondo. Y bueno, sigamos. Ahora vienen las transiciones. Tenemos las transiciones de las diapositivas y tenemos también las animaciones en otra pestañita. En Impress, tanto las animaciones y las transiciones están juntas. Eso lo podemos ver aquí, donde dice, bueno, está lo que es iniciar presentación, configurar presentación, y aquí las tenemos. Transición de diapositiva y animaciones. Las dos en una misma. ¿Y cómo sabemos cuál es cuál o dónde vamos a colocarla? Por ejemplo, elegimos una de estas de acá, clic derecho, animación. Y esto nos va a saltar a la pestañita de animaciones. O si queremos cambiar el estilo o si queremos darle una transición, aquí podemos escoger, por ejemplo, caja. Ahí nos dice cómo va a ser la transición de la diapositiva, corte, cubrir. Ya, en el caso de las animaciones, nosotros le damos clic acá, por ejemplo, y damos en más, añadir efecto. Y este es el primer efecto que se va a añadir. Después nosotros le damos clic acá y vemos qué efecto le vamos a añadir. Aquí dice de entrada, de salida, énfasis, trayectoria, efectos varios. Ahí nosotros escogemos cómo es que la queremos. De entrada, por ejemplo, un cuadro. Ya, ahí se hizo un cuadro. Y así vamos organizando nosotros los efectos, las animaciones y las transiciones. Para ello tenemos nosotros estas herramientas del lado derecho. Ahora, después de pase de diapositivas, pasamos a revisión. Tenemos la revisión ortográfica, revisión ortográfica automática, división de palabras, comentarios, censurar. Después aquí nos aparece también para cambiar el idioma, si queremos cambiarlo o la configuración. Y en PowerPoint tenemos después presentación de diapositivas, lo que es desde el principio, desde el final, grabar la diapositiva. Y el monitor, que aquí pudiéramos elegir el monitor que nosotros queremos que se realice la presentación. Después sigue revisar. Aquí tenemos la ortografía, traducir, idioma, comentarios, después comparar y después entrada de lápiz. Después tenemos vista, tenemos las vistas de la diapositiva, la vista del patrón de las diapositivas, después qué queremos ver, si queremos ver las líneas, las guías, la regla, por ejemplo. El zoom, los colores, si la queremos en escala de grises, los modos de ventana, las macros. Y ahora vamos a ver en LibreOffice, en ver, tenemos normal, las maneras en que las podemos ver, el patrón de la diapositiva, la escala, o sea, el zoom. Si queremos ver toda la página, las reglas, la barra de menús, y en esta partecita de acá tenemos algunas otras como escala de grises, ventanas, color, mostrar guías, que serían aquí, aquí, aquí. Bueno, y algunas otras. Aquí vamos a ver. Aquí tenemos algunas otras. Por ejemplo, las notas, el esquema.
Ahora pasamos a extensión, que sabemos que aquí podemos colocar alguna extensión que descarguemos de su página web. Después tenemos la herramienta y aquí están las macros. En PowerPoint estaban en ver y aquí están en herramientas. Reproducción multimedia. Reemplazar color y aquí tenemos algunas otras herramientas como campo enmascarado, campo numérico. Y acá en herramientas también tenemos orígenes de datos, organizar macros. Y en PowerPoint, después de eso tenemos lo que es la grabación, grabación de pantalla, grabación de audio, cómo queremos exportar el video y después las ayudas. Entonces, si vemos, sí tiene bastantes cosas. Lo único que creo que sí no tiene es la grabación. La cuestión de la grabación, veamos. No, no veo que las tenga. Pero inclusive así tiene bastantes herramientas que sí se utilizan. Solamente la grabación se utiliza más que todo cuando vas a presentar algún video y necesitas grabar la presentación. Veamos aquí, tal vez está por acá. No, parece que no las tiene. Pero la mayoría sí las tiene. Entonces, ya verán, ya hay que ver qué es las herramientas que se pueden utilizar y cuáles no se pueden utilizar. En esta parte de aquí me gusta que tenga las herramientas al lado derecho porque son, no sé, para mí es mucho más sencillo que estarlas buscando aquí arriba, después desplegar para acá y ver cuál es cuál. Mientras que aquí directamente las puedo ver y puedo ver cómo se anima. Puedo darles el tiempo. Puedo colocar acá, por ejemplo, si una animación va antes o después. Animación. O también puedo colocar una interacción, por ejemplo. Interacción. Entonces, ¿qué necesitas saber cuando alguien toque ese párrafo o cuando el mouse toque ese párrafo? Por ejemplo, lo podemos dar a un botón. Ir a la última página, ir a la primera diapositiva, ir a la siguiente. Podemos hacer eso. Podemos colocar, por ejemplo, un botón como forma y poder darle ahí ir a la siguiente diapositiva. O si tocan en tal lado y necesitan tal información, ir a X diapositiva que contiene esa información. Eso me parece bastante útil. Y es más, me parece que es bastante rápido hacerlo con este mejor. Y bueno, eso es todo hasta ahora. Y en la siguiente vamos a ver otro que es la alternativa de LibreOffice para Publisher, que se llama Dibujo Draw. En el siguiente lo veremos. Seguimos entonces con la alternativa a Publisher y también a Microsoft Visio, ya que Dibujo Draw tiene estas dos características que puede funcionar como para cuestiones de marketing y también para cuestiones de flujos de procesos. Tiene un poquito de los dos. Entonces lo que vamos a hacer es comparar dibujo de Draw tanto con Publisher y como con Visio. A veces le va a faltar algunas herramientas de uno, pero también las va a tener herramientas de otro. Entonces abrimos el programa y como podemos ver nosotros, lo primero que nos damos cuenta es que se parece bastante a los dos programas, ya que tiene herramientas de uno y herramientas de otro. Y en la parte derecha, nosotros tenemos los que son, por ejemplo, los procesos o los iconos o las formas que significan los procesos. Por ejemplo, los procesos de diagramas, los procesos de diagrama de flujo. Pero también tenemos en esta parte de acá lo que son cuadros de texto
Aquí podemos escribir y aquí se nos despliega ya lo que es la edición del texto. Entonces vamos a compararlo con los dos programas. En principio vamos a ver que tiene este pequeño programita. Y vamos a ver primero a compararlo con Visio y después con Publisher. Entonces primero tenemos con lo que son los formatos. Esta partecita de acá, lo que son los colores, las líneas, cuadro de texto, las formas, la selección y después cómo integrar la imagen, lo gráfico y las tablas. En esta parte de acá tenemos buscar y reemplazar y buscar y alinear objetos. Ahora vamos a irnos a Visio. Y en inicio, en Visio tenemos lo que son los formatos para el texto. Ya vemos que ya tenemos una pequeña diferencia, ya que dibujo de Draw te coloca el texto siempre y cuando estés en una herramienta donde colocar texto. Está oculta la herramienta texto, mientras que aquí la pone en inicio. Entonces tenemos portapapeles, las fuentes, párrafos, herramientas, estilos de forma, organizar y edición. Y Visio lo tiene la parte de la forma en la parte izquierda. Aquí tú puedes buscar lo que son los diagramas de flujo, como lo he buscado yo, o te pueden aparecer directamente desde acá. Puedes irte a más formas y dependiendo de lo que quieras realizar, así puedes tú generar, por ejemplo, diagramas de flujo y le ponemos formas de flecha, por ejemplo. Y ahí te aparecen ya todos los que son las flechas o los diagramas de flujo básicos, que son los que tiene dibujo de Draw. En dibujo de Draw también puedes importar diagramas de flujo. Por ejemplo, no tiene estas de flechas. Entonces puedes venir acá y decir añadir más galerías. Te vas acá y aquí tú puedes añadir los que son más iconos, más galerías, dependiendo de lo que necesites. Aquí lo buscas. Ya. Así que tampoco tan vacío, tampoco está. Él viene así, pero después tú tienes que buscar en la galería qué es lo que necesitas. Por ejemplo, estos de acá, perdón. Por ejemplo, unos que vi aquí. Estos de acá son diagramas para cuestiones eléctricas, resistencias y ese tipo de cosas. Entonces, si necesita eso, lo puede venir y instalarlo. ¿Qué más? Vamos a ir ahora a Publisher. Entonces, en Publisher tenemos nosotros lo que son, en inicio tenemos los cuadros de texto, todo lo que tiene que ver con texto, igual a Visio. Ahora vamos a ir a insertar en Publisher. Y aquí sí hay diferencia, porque tenemos páginas de catálogo, las imágenes, los elementos de página. Tenemos también lo que son las cuestiones con los textos, el word, los vínculos, el marcador y los encabezados y pie de página y número de página. Ahora, acá nosotros tenemos en insertar lo que son las páginas, nueva página, duplicar página, los gráficos, imágenes, multimedia, hiperenlace. Ahí sí se parecen un poco, pero le faltan algunas herramientas. Insertar Fonword, que es lo mismo que WordArt. Si ven, es lo mismo. Campo, aquí puedes colocar este tipo de cosas. Emoji, y aquí insertar también tienes algunas otras opciones, como insertar guías,
número de página, cabecera y pie de página. Y ahora vamos a ver a vicio. En vicio, en insertar, tenemos imágenes, gráficos, contenedor, llamada, conector. Esta parte de aquí, parte del diagrama, esta parte sí creo que no las tiene o las tiene algo escondidas. Cuadro de texto, objeto. Después tiene vicio, dibujar. Esta parte no la tiene. No la tiene draw. Porque después sigue nada más posición, que tiene que ver con las páginas. Y también en Publisher tenemos diseño de página. Pasa de un solo al diseño de página. Entonces en esta parte se parecería un poco más a Publisher en diseño de página. Y ahora vamos a ir a la siguiente pestaña, que es revisión. Aquí pasa de una sola vez a revisión. Tenemos ortografía, comentario, censurar. En Publisher tenemos correspondencia, esa parte no la tiene. Draw. Después pasaríamos a revisar y ahí sí tiene ortografía, idioma. Y en la parte de vicio tenemos después diseño. Esta parte no la tiene. Draw también tenemos datos. Esta parte tampoco la tiene Draw. Procesos. Esta parte tampoco la tiene Draw. Y después pasaría a revisar, que aquí sí la tiene ortografía, idioma. Y después pasaríamos directamente a vistas. Que el zoom, que los paneles laterales, que la ventana, las macros. Mientras que en Draw pasaría directamente a ver patrón, cómo se ve la hoja, las barras laterales, los puntos de unión, la escala de grises. Después pasaríamos a las extensiones, que sabemos que las podemos descargar desde su página. Y después las herramientas que vendrían siendo las macros, reproducción multimedia y todas estas pequeñas cosas de acá para darle formato. Entonces, como vemos, unas cosas sí los tiene, otras cosas no las tiene. Por ejemplo, en Publisher es un poquito más corto, después iría a vista y ve cómo se ven las páginas, zoom, ventanas, etcétera. Entonces, yo creo más que se parece más a Visio que a Publisher, aunque tiene eh, algunas cosas de Publisher, pero eh, a mi parecer se parece un poco más a Visio, ya que podemos hacer este tipo de cosas. Publisher no tiene estas cosas. Todos estos iconos. ¿Ya? Entonces, ya vería cada quien si le interesa probar esta herramienta para una cosa u otra y ver qué es lo que, hasta dónde llega, dependiendo de la utilización que le vayan a dar. Bueno, hasta aquí llega esto. Esto no es una explicación de cómo funciona exactamente el programa, sino comparar qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene para que ustedes sepan si elegirlo o no elegirlo, dependiendo de sus necesidades. Después vamos a ver ahora lo que es la alternativa a Access, que se llama bases de datos. El siguiente a ver es bases de datos de base, que es la alternativa a Access de Microsoft. Nosotros podemos irnos para acá y dar doble clic y crear una nueva base de datos y seguir unos pasos para crearla. En este caso yo ya la he creado para hacer un poco más rápido esta review. Y solamente entramos acá y ya vemos la interfaz. La interfaz de este es más sencilla que la de los demás.
podemos ver acá que podemos crear consultas o crear bases de datos con respecto a consultas a tablas, formularios, informes. Y es bastante básico lo que podemos observar acá, ya que Access también no tiene tantas herramientas que se diga también. Pero no tenemos el sistema de pestañas como en los demás, sino que lo tenemos en el menú superior. Eso puede ser una desventaja con respecto a utilizar Access, porque Access sí tiene un sistema de pestañas, que ahora lo vamos a ver. Acá tenemos Access y en inicio tenemos un sistema de pestañas en donde tenemos las vistas, portapapeles, ordenar y filtrar, los registros, la búsqueda, formato de texto, y podemos ver acá que ya se puede hacer una base de datos desde la primera tabla, y esto lo acabo de abrir. No es que yo ya esté haciendo una base de datos, sino que directamente él te manda a hacer una base de datos, una primera tabla, perdón. Yo no he utilizado mucho Access en mi vida por mi trabajo, pero veo que no tiene tantas opciones como los demás, como Excel, Word, etcétera. Es por su propio funcionamiento. Sí he consultado algunas bases de datos en Access, pero nunca he hecho una tabla o una base de datos. Así que disculpen mi ignorancia en este aspecto. Pero aquí lo que vamos a ver nosotros es la interfaz y qué herramientas tiene y qué herramientas le hace falta y compararlas. Entonces, ahora vamos a ver, aquí en inicio dice que tenemos portapapeles, ordenar y filtrar, registro, buscar y formato de texto. Veamos acá en LibreOffice, en base de datos, qué es lo que tiene. Tenemos archivo, que es para guardar. Tenemos editar, en la cual tenemos estas opciones. Tenemos en ver, que deseamos ver, tablas, columnas. Y personalizar. ¿Cómo que podemos personalizar? Ah, ok. Es esta configuración de personalización. No tenemos muchas herramientas. Solamente tenemos filtros de bases de datos, SQLs. Podemos insertar formularios, informes, asistentes, consultas. Y al final tenemos lo que son cerrar ventana y ayuda. En esta parte de acá tenemos que podemos abrir otro tipo de documentos, etiquetas de presentación. Aquí podemos colocar formularios, informes. Y aquí unas consultas en SQL. Mientras que Access, tenés aquí crear, que deseas crear tablas, consultas, formulario, informe. Esto, base de datos lo tiene en la parte izquierda. O sea que sí podemos crear esas mismas opciones. Y por ejemplo aquí crear formulario de diseño, crear formulario de mediante asistente, crear informes, consultas, que nos dice que no hay base de datos para consultas, pero aquí podemos crear una consulta. Y como ven, según lo que nosotros vayamos queriendo crear o queriendo consultar, se nos van moviendo las opciones de acá. Asistente de informe, informes, en formularios tenemos esto de acá. En consultas tenemos en SQL y consulta nueva nos dice. En tablas tenemos lo mismo, consulta en diseño y en SQL. Y en Access tenemos datos externos, que son los datos a lo que podemos exportar nosotros. Herramientas de datos. Y después ayuda. Esta parte de acá es para únicamente para las tablas.
No es tampoco que Access tenga un montón de herramientas, pero sí aquí sí podemos ver que hay bastante diferencia entre uno y otro. Y también el modo de utilización, pues no es no se ve tan nuevo. Me imagino que sí lo actualizan, pero visualmente no se ve tan nuevo, pues. Tal vez sería un poquito más complicado si utilizas Access, migrar hacia base de datos, aunque sí son compatibles con Access. Bueno, esto sería todo. Yo nunca he utilizado Access así profesionalmente, entonces ustedes pueden sacar sus propias conclusiones, aquellos que utilizan Access. El último programa de LibreOffice que vamos a ver se llama Fórmula de Mat, que es esta de acá. Pero antes de eso me gustaría mostrarles que también LibreOffice tiene algunas plantillas. No son muchas, pero podemos elegir algunas si necesitamos hacer algo rápido. Por ejemplo, damos aquí clic a plantillas y aquí vemos algunas plantillas que nos pueden servir, como por ejemplo el currículum. Aquí tenemos otro de currículum, este de acá que es para dibujo de Draw y algunas que tenemos acá que son para presentaciones. Bueno, ahora vamos a ir a fórmula de mat. ¿Para qué sirve este programita? Este sirve, como dice su nombre, para escribir fórmulas matemáticas. ¿En Word podría hacer esto? Sí, tal vez en símbolos tendrías que hacerlo un poco más tardado, sí, porque tendrías que buscar las fórmulas o los símbolos de uno en uno, mientras que aquí puedes hacerlo muchísimo más rápido y ya tiene algunas fórmulas más o menos o algunos formatos más establecidos. Por ejemplo, si uno quisiera hacer una división, uno puede decir 5, ponemos esto y ponemos 4 y él te lo va a poner así y se va a entender. Pero si acaso tú quisieras que en vez de ponerlo de este formato lo pusiera el 5 arriba, después la rayita y después el 4 abajo, tú puedes colocar 5, después decir over y después 4. Y él automáticamente te lo va a colocar de forma vertical. Si no entiendes cómo es que lo quieres o cuál es el comando para colocarlo aquí, puedes utilizar también esta forma, que es fracción. Ponemos acá, por ejemplo, y en esta parte de aquí ponemos menos y solamente sustituimos los valores. Por ejemplo, 3 y aquí pongamos 2. Y ahí ya tendríamos nosotros una fórmula más o menos legible. Yo lo hice mal aquí, pero esa es la idea. Entonces, también tenemos aquí fórmulas mucho más complicadas. Aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, para escribir todo esto, hacerlo en Word sería bastante fastidioso y bastante tardado. Y aquí tendríamos que escribir nada más esto y sustituir los valores con los que nosotros necesitamos sustituirlo. Por ejemplo, esto te sirve cuando tienes que escribir un libro o tienes que escribir algo, alguna tarea que lleve fórmulas, etcétera. Sus menús son muy sencillos. Tenemos editar, ver. En interfaz de usuario solamente está este modo. En formatos solamente tenemos tipos de letra. Y en herramientas, bueno, tenemos las importar fórmula, importar mates de portapapeles, ventana y ayuda. Nunca he usado este programa, pero para aquellos que sí lo necesiten, para hacer su trabajo más rápido, se puede hacer perfectamente. Aquí tenemos las funciones, relaciones,
cuándo es más, cuándo es menos, etcétera. Entonces dejo este aquí también por si acaso necesitarían algo así. Y pues aquí terminaría LibreOffice.